Llegar hasta aquí era la única manera que teníamos de acercarnos a Siria, un país que acumula más de 10.000 años de historia, cuna de culturas y civilizaciones, rincón sagrado de religiones y profetas, y que hoy enfrenta una agresión internacional que se apoya en bandas terroristas armadas y financiadas desde Occidente y con la presencia de mercenarios de más de 60 países. En este mismo lugar, hace más de 4 años, comenzaron las supuestas manifestaciones y protestas dirigidas a derrocar al gobierno encabezado por el presidente Bashar al-Assad y que sirvieron como excusa para echar a andar un plan que desde mucho antes se había diseñado en la Agencia Central de Inteligencia y en las oficinas del Departamento de Estado norteamericano. Este fue el punto de inicio de lo que quisieron presentar al mundo como una guerra civil y que terminó demostrándose como una brutal campaña para fragmentar y dividir a la sociedad siria. Desde que Siria decidió tomar un rumbo independiente y soberano hace más de 40 años, no han cesado los intentos de desestabilizar el país, romper su unidad nacional y convertirlo en un seguidor de los intereses de los principales círculos de poder en el mundo. Para Estados Unidos en particular, Siria ha sido una obsesión durante muchos años y sus estrategas políticos y militares no descansaron hasta ver el Levante envuelto en una guerra con el apoyo de varios gobiernos occidentales, Israel, Turquía y algunas de las monarquías del Golfo como Arabia Saudita y Qatar. Después de la ocupación de Irak en 2003, el exsecretario de Estado norteamericano Colin Powell visitó Siria y se reunió con el presidente Bashar al-Assad, exigiendo a nombre de la Casa Blanca que el gobierno de Damasco cumpliera un grupo de demandas. Entre las exigencias de Powell estaba dejar de apoyar a la resistencia en Irak, frenar el apoyo de la causa palestina, cortar las relaciones con las fuerzas nacionalistas del Líbano y pidió que Siria debía respaldar los planteamientos de Estados Unidos en todos los foros internacionales. También exigió que se eliminara el sector público e insertarse en una economía de mercado libre. Por supuesto, el presidente al-Assad rechazó las propuestas del emisario de Washington y la suerte del pueblo sirio quedó echada. Había que derrocar a Bashar al-Assad e imponer por la fuerza los argumentos norteamericanos, pero para eso había que convencer a la opinión pública internacional y satanizar a Siria. طبعا منذ بداية الأزمة في سوريا والحرب الإرهابية على سوريا التي شنت بدعم القوى والدول الغربية وإضافة إلى الدول الخليجية وبعض الدول الإقليمية والتي ترافقت هذه الحملة الإرهابية. Desde el inicio de la crisis, Siria enfrenta una agresión terrorista apoyada por varios países occidentales, el Golfo y la región. Esa agresión fue sintonizada con una campaña de distorsión mediática cuyo
objetivo desde sus inicios era desvirtuar la realidad de lo que acontece en Siria. Hoy en día, todo el mundo se ha percatado de que lo que sucede en Siria es una guerra terrorista en toda la extensión de la palabra y que la mayoría de los que combaten entre las filas del Estado Islámico, el Frente al-Nusra y otras organizaciones terroristas no son más que mercenarios, extranjeros procedentes de más de 100 países. La campaña de mentiras mediáticas sobre Siria comenzó desde el primer día de la crisis, cuando intentaron transmitir la realidad de forma falsa y distorsionada. Los medios de comunicación sirios han sido atacados, sea a través del bloqueo o las sanciones, y doy como ejemplo a la transmisión de los canales sirios en algunos satélites árabes e internacionales. También intentaron en repetidas ocasiones hackear el sitio web de la agencia árabe siria de noticias, SANA, para impedir que la verdad de lo que sucede en Siria llegue a la opinión pública mundial. La prensa siria, incluyendo SANA, trabajó para transmitir la verdad buscando alternativas como las redes sociales o apoyándose en países amigos como Irán y Rusia. Hoy por hoy la TV siria transmite a través del satélite ruso. Además, la prensa ofrendó muchos mártires en la batalla por transmitir la verdad en Siria. بالإضافة إلى ذلك قدم الإعلام السوري الكثير من الشهداء. Otro de los intentos de Occidente para tratar de desestabilizar a Siria fue la puesta en marcha de una campaña de odios interétnicos y religiosos que buscaban dividir a través del odio a cristianos y musulmanes y a las diferentes etnias que por miles de años vivieron aquí en armonía. Drusos, kurdos, alawitas, armenios, yazidíes, chiitas y suníes estaban en la mira de un maquiavélico plan que buscaba romper la unidad del pueblo sirio. Realmente Siria siempre ha sido a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 2000 años, un país donde convivían todas las religiones, cristianos, musulmanes, otras religiones también, hasta judíos en Damasco, todos convivían juntos. Era un país de la convivencia, de la paz, donde la gente pueda practicar su religión con libertad, plena libertad. Lo que han intentado los enemigos de Siria desde el principio de la crisis es provocar la discordia entre esas religiones, entre esas sectas de la religión musulmana, intentando ellos, a través de decenas de canales religiosos que transmiten desde los países del Golfo, provocar la discordia, y como fracasaron de hacerlo, derrocar al gobierno de forma con la política, intentaron usar la religión como pretexto para derrocar al gobierno. Ellos fracasaron porque el pueblo sirio se ha mantenido unido. La mayoría de la población siria viven bajo control del gobierno. Esa población es de las diferentes religiones y de las diferentes sectas, viven bajo el poder de la ley, la autoridad de la ley del gobierno sirio, conviven juntos. Aquí podemos ver una mezquita, una iglesia juntas, donde los cristianos pueden practicar sus rituales, sus oraciones, y también los musulmanes. También fracasaron ellos en crear estados, fragmentar a Siria, dividir a Siria y crear estados a base de religiones, como en la costa, como en el sur, porque el pueblo sirio se siente sirio, quiere decir se siente con la nacionalidad siria, y está protegiendo a su Siria. Sean todas las sectas de Siria, todas las religiones están defendiendo a su Siria, donde ellos pueden convivir juntos y en paz. Este país dio al mundo ejemplos, era un símbolo de la convivencia entre las religiones, y lo seguirá siendo. La imagen que vemos aquí es la huella de una guerra impuesta que no tuvo en cuenta a las personas que vivían en este lugar, que caminaban por estas calles, que soñaron alguna vez con vivir en paz. La furia de las bandas terroristas está impregnada en estas paredes, en esos escombros de lo que alguna vez fue una ciudad viva. Esta imagen podemos encontrarlas 1000 veces repetidas en toda la geografía de Siria.
La guerra no hace distinciones, ni respeta razas, sexos o edades. Es cruel de principio a fin, dejando una estela de muerte que sacude conciencias y no deja alternativas a quienes deciden defender su tierra. Siria se defiende del terror, el arma empleada por Occidente y algunos gobiernos de la región que vieron en las bandas terroristas del Estado Islámico, el Frente al-Nusra y otras organizaciones extremistas que tratan de presentar como opositores la posibilidad de destruir el país, fragmentar su nación y borrar del mapa a un pueblo unido por miles de años. Con lo que no contaron los enemigos de Siria fue con la resistencia de su gente y la fuerza de sus soldados. أعتقد أن أي متابع Cualquiera que sigue los operativos del ejército contra las organizaciones terroristas se pudo percatar que durante todos estos años de guerra los soldados sirios han mantenido una alta moral, teniendo en cuenta que ellos están combatiendo a terroristas que obtuvieron experiencia durante largos años en Afganistán, Irak y otros lugares. Esos mercenarios terroristas fueron enviados por los países patrocinadores del terrorismo, con Estados Unidos a la cabeza. Durante 5 años, el soldado sirio, sea oficial, suboficial o soldado, y también el pueblo sirio, ha demostrado que poseen una fuerte voluntad y una alta moral de combatir a los terroristas y frustraron todos los planes de los patrocinadores de los terroristas. Hoy en día, el soldado sirio resiste y está logrando la victoria final contra los mercenarios terroristas. Hasta hoy, más de 50.000 hombres y mujeres del ejército árabe sirio han dejado la vida en el campo de batalla, pero siguen aferrados al fusil y a la decisión de luchar hasta las últimas consecuencias. بالتأكيد كل مقاتل كل جندي في النهاية وفي البداية هو إنسان والإنسان الذي يملك مشاعر أخلاقية وإنسانية هو يريد لكل البشر. Cada soldado es ante todo un ser humano, con sentimientos humanos y morales, y desea que todos los seres humanos tengan una vida tranquila y feliz. Nosotros en el ejército árabe sirio no tenemos como meta morir en combate o matar al enemigo. Nuestra meta es vencer a aquellos que quieren asesinar y destruir la vida de forma inmoral e inhumana. Mi deber como ser humano es proteger y defender a los demás seres humanos y trabajar para que toda la gente sobre esa tierra vivan una vida civilizada, pacífica, bondadosa y de progreso. Luchamos por un futuro mejor para los niños en todo el mundo. Yo como soldado y oficial del ejército sirio trabajo a base de los principios que he aprendido en el ejército y que consisten en defender la justicia y asegurar el bienestar para toda la gente. Muchos se preguntan hoy qué ha sucedido con las personas que vivían en estas casas. En este momento hay más de 4 millones de sirios desperdigados por el mundo, cerca de 11 millones de desplazados que han tenido que buscar refugio seguro en lugares protegidos por el ejército y el gobierno y que vieron sus hogares convertidos en refugio de hombres que van repartiendo horror y muerte. Viendo las imágenes a mi espalda, uno tiene una idea muy fija de la situación que está atravesando la población en Siria. Son ya más de 4 años, estamos en el 5º año de guerra. Estas imágenes muestran la masiva y extensa destrucción que esta guerra está provocando, especialmente en zonas residenciales. Este barrio en particular, totalmente destruido por los grupos insurgentes, han provocado, como muestra, pues una masiva salida de refugiados tanto a lo interno del país como a países ribereños. Tenemos países como el Líbano, tenemos países como Turquía, como Jordania, incluso en Irak, donde se han desplazado millones de refugiados. Hay muchos que están llegando
a Europa, aunque se intenta vender desde Occidente que Europa está asimilando solamente a refugiados sirios, cuando en realidad un 20% solamente de ese flujo masivo son realmente refugiados sirios. Tenemos también un porcentaje del 7% de afganos, tenemos un 3% de iraquíes, en fin, tenemos una gran cantidad. Esto ha sido manipulado, como digo, por parte de Occidente para dar a entender de que supuestamente las tropas de Bashar al-Assad están provocando que este flujo se produzca hacia Europa, cuando es realmente falso. Lo que está ocurriendo en este momento es que, a raíz incluso de los bombardeos que la aviación rusa está implementando en Siria, han regresado 1 millón de refugiados de vuelta a sus casas en Siria. Hay zonas realmente donde, bajo el control del gobierno sirio, es donde están retornando la mayor cantidad de desplazados en este conflicto. Y es precisamente de los puntos que están bajo control de los grupos terroristas desde donde están saliendo los desplazados, como digo, a países como el Líbano, como a Jordania o como a Turquía, desde donde están muchos de ellos saliendo definitivamente para Europa, provocando este drama humanitario. Definitivamente es muy claro cuando uno trabaja aquí en Oriente Medio y tiene una perspectiva muy diferente a lo que nos están mostrando los medios de comunicación occidentales, que lo que se nos está vendiendo es una estrategia con una hoja de ruta para provocar y para poder justificar más y más la intervención de las potencias extranjeras con la ayuda de los grupos insurgentes que aquí se sabe y se conoce que están financiados por países como Turquía, como Israel, como Arabia Saudí, en fin, incluso obviamente, y desde un perfil un poco más bajo, desde Israel. Por eso es que esta imagen, estamos viendo una imagen total de destrucción masiva. Estamos empezando a ver que muchos de esos refugiados están regresando, lo que es una muy buena noticia. Y por ende, entendemos que el conflicto pueda llegar a una solución, si no negociada, definitivamente a una solución que evite que estos grupos armados dejen de ser financiados por el Occidente y por ende los refugiados puedan retornar a sus hogares. A pesar de la guerra, el pueblo sirio no pierde sus esperanzas de vivir en paz y cuenta con la ayuda solidaria de los que quieren evitar se fragmente el núcleo social e histórico de este país árabe. Rusia, Irán y las milicias libanesas de Hezbollah están junto a los combatientes sirios, mientras que en el terreno diplomático y político se sigue dando la batalla por encontrar una solución que una a toda la sociedad, preservando la independencia y soberanía de esta milenaria tierra. Después de 5 años de la guerra contra Siria, el pueblo sirio sigue resistiendo y sigue teniendo una mirada esperanzadora hacia el futuro. Siempre tenemos optimismo a pesar de toda la devastación que se encuentra alrededor de nosotros. Tenemos la certeza y la esperanza de que todo vuelva como antes. Siria es la cuna de las civilizaciones y lo seguirá siendo. Más de 4 años después, Siria resiste y confía en la victoria sobre el terrorismo y las pesadillas hegemónicas de algunas potencias occidentales, pero sobre todo lucha y resiste para mantener la unidad nacional de su pueblo, que tendrá la tarea de reconstruir el país, reformular su democracia y sobre todo mantener su independencia. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني موطني